Nos inquieta el tema de la lectura, que es uno de los asuntos pendientes. Históricamente, en República Dominicana, se ha registrado que los dominicanos leemos poco. Ese es un tema de mucha preocupación porque, obviamente, el conocimiento llega por la lectura. Y el conocimiento de vida o de muchas vidas es el haber leído muchos libros. Y para ser historiador, para ser economista, para ser escritor, para ser ingeniero, hay que haber leído y uno tiene que leer y actualizarse. Entonces se ha registrado recientemente el tema de que República Dominicana tiene un déficit de comprensión de lecturas simples. Y por eso hemos invitado a uno de los lectores más voraces que tenemos en la intelectualidad de República Dominicana, a Fran Moya Pons, historiador, un gran lector, pero al mismo tiempo un gran escritor. Muchos libros de historia que se utilizan en las universidades y en las escuelas, incluyendo el Manual de Historia de República Dominicana. Gracias, Fran, por acompañarnos. Qué bueno tenerte con nosotros. ¿Se puede atribuir que hay un déficit en toda la historia de República Dominicana en materia de lectura? Yo diría que sí, porque hubo una época en que aquí había muy pocos libros. Nosotros, como país, pasamos casi 400 años sin imprenta. O sea, la primera imprenta funcional es de principio del siglo XIX, o sea, pasó el siglo XVI, el XVII, el XVIII, 300 años sin imprenta. Sin imprenta. ¿Y los libros llegaban desde España? Sí, llegaban desde España y Europa. Y Europa. Sí, y uno que otro de Estados Unidos. Claro, a mediados del siglo XIX y finales, hubo un renacimiento. Ya se había formado una clase más o menos culta, más o menos interesada. Había varias imprentas, se crearon varios periódicos y se publicaban libros. Pero cuando uno hace el inventario de los libros publicados en todo el siglo XIX, es menos de lo que se publica hoy en un año en la República Dominicana. Menos de lo que se publica en un año hoy en República Dominicana. Claro, la población dominicana de entonces era muy reducida. Era escasa, claro. Escasa, ¿verdad? Sí, sí. Ahora tenemos 10 millones de personas que pueden ser 10 millones de lectores, y cuando se publica un libro normalmente son de 1000 ejemplares, si es mucho. Un editor a quien entrevisté esta semana, Miguel de Mene, decía: cada editor de un libro en República Dominicana, una recomendación es que no edite más de 100 ejemplares. Él recomienda eso. Él se recomienda eso. Porque eso es lo que se vende. Porque eso es lo que se vende. ¿Qué podemos hacer? ¿O es la lectura algo privilegiado exclusivamente de los historiadores, economistas, no necesariamente. intelectuales? Lo que pasa es que hay distintos vehículos de lectura, y sobre todo hoy, siglo XXI, la lectura tiene ahora otros ámbitos. Ahora se lee más en las redes, en la internet. Hay gente que lee mucho, que antes no leía nada, pero se pasa el día entero leyendo a través de WhatsApp. Sí. Pero eso es una impresión de que pero se es lee. Lectura. Tú te encuentras hoy con personas que antes no leían y que el internet les ha destapado una enorme curiosidad, y cada vez que hablan contigo y encuentran algo que no saben, suspenden la conversación e inmediatamente van al celular. O sea, curiosamente, se está leyendo tal vez menos en periódicos a lo mejor, pero esos periódicos ahora se están leyendo digitalmente. Es decir, que el libro ha perdido la preponderancia como transmisor de conocimiento. En un cierto modo sí, en ciertos ámbitos sí. Por ejemplo, hay un indicador indirecto de la importancia que puede haber ganado o perdido el libro en el número de librerías que hay en la ciudad de Santo Domingo o en el país.
Cuando yo era muchacho, en mi pueblo, un pueblito de 14.000 habitantes, había 2 librerías que vendían muchos libros. En La Vega la gente leía libros. Cuando yo era estudiante universitario, aquí había casi 20 librerías. Han ido desapareciendo. Claro, tal vez ahora se venden más libros porque las librerías que han quedado, como es el caso del Centro Cuesta, son enormes y venden muchísimo. Entonces, lo que no sabemos es quién es que está a la delantera. Es un tipo de librería distinto porque incluso ha surgido recientemente la versión desde Barcelona de cómo las nuevas librerías se parecen más a las casas de las personas. Y el libro no es como el protagonista, sino unos muebles, un estante, una flor, un árbol. Y entonces eso trae como una dinámica distinta. Eso es para vender libros. Y hay mostradores, ya no son anaqueles los que te ponen, y no es la gratuidad, la felicidad de presentar un libro de un modo distinto al apiñamiento que tú conoces y que todos conocemos. Bueno, aquí hubo experimentos, porque eso se puso de moda en Estados Unidos en los años 80. La librería con la pequeña cafetería, con el barcito, con la tiendecita de pasteles y demás. Tiene algo de eso, sí, pero no ha dejado que sea dominante, que es muy importante. Sin embargo, tú recuerdas, hay 3 casos. Tesauro fue la última, pero hubo una de los hermanos Brea, Franco. Hubo una Luis de este señor y Julio César Martínez. Julio César Martínez, ¿verdad? Sí. Pero eran como ambientes muy ajenos a la tradición. Sí, la librería de los hermanos Brea, que estaba en la Santiago, esquina Doctor Delgado, era en un segundo nivel, y obviamente era una librería distinta porque era para el debate, la discusión, promover nuevos escritores que surgían y que eran investigadores, teóricos, etcétera, más en el ámbito europeo que cualquier otro ámbito. Sí, entonces tú tienes ahora la librería, el Centro Cuesta, que es una de las mejores librerías que tú puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Es un poco, no es que lo hayan copiado, pero es un poco el modelo de la gran librería de la Casa del Libro de Madrid. De Madrid, así es. ¿Verdad? Sí. Donde hay de todo, es una librería universal, que tiene de todo y actualizada. Los encargados de los que dirigen esa librería saben lo que están comprando y están trayendo las últimas novedades que se están vendiendo mucho en Europa. Pero las novedades europeas, por ejemplo, tienen un número muy limitado de libros. Aquí puede haber 10, 15 lectores en República Dominicana, y eso es muy reducido. O cuando un autor dominicano publica un libro, encuentra con que, bueno, hay que regalar muchos libros para poder, tú como editor, tú como autor, yo sé que obviamente una de las cosas que más se lee son los libros de historia. Sí. Y los libros de historia sobre determinados temas. Hay muchos libros que surgen cada día. El Archivo General de la Nación está haciendo una gran labor de divulgación, pero los temas de historia que se leen son los de Trujillo. Sigue siendo un tema predominante. ¿Qué pasa con eso, Frank? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que le podríamos llamar la memoria social. Trujillo dominó 30 años de la vida dominicana, al igual que Balaguer dominó otros 30 años. Entonces estos dos personajes son los dos, vamos a decir, hitos centrales en la memoria social y en la memoria nacional, en la memoria política nacional. Entonces, dicen por ahí que toda historia en cierto modo es autobiográfica, pero también eso podríamos extenderlo y decirlo de otra manera. Y es que la lectura de la historia es también en cierto modo autobiográfica. La gente lee historia como para explicarse sus orígenes, para saber de dónde uno viene,
cómo se formó la sociedad que te contiene, hacia dónde va la sociedad en que tú vives. Sí. Entonces, cuando tú tienes, vamos a decir, una edad de 50 años, ¿verdad? O sea, tú naciste probablemente... En el 65, si tienes 50 años, probablemente naciste. Bueno, Sí, y a partir de ahí, el resto de tu vida lo dominó políticamente Balaguer, pero si tú tuvieras 70... Perdón, el 71 tiene que haber nacido para cumplir los 50 como ahora. quiera que sea, dominaba él. Y entonces, pero si tú tienes 70 años, Sí. tú naciste en la era de Trujillo, o sea, Sí. entonces tu biografía está en cierto modo lastrada por una memoria social, porque no eres tú quien porta esa memoria, es toda la sociedad que te circunda. Sí. Y la gente se refiere a eso. Yo recuerdo, cuando yo era muchacho, que la gente hablaba mucho de Lilis, porque los viejos de mi época habían nacido en la era de Lilis, Sí. o inmediatamente después de Lilis. O sea, Sí. Lilis era no solamente un personaje histórico, sino también un mito. Un mito por el anecdotario que Exactamente. había de Lilis, Sí. que se hizo tan popular. Pero también lo hay de Trujillo y también lo hay de Balaguer. Hay anecdotarios que tú lo sabes, tú estás hablando y de repente alguien sale con una anécdota. Sí, ¿Eh? sí. Entonces yo creo que por eso estos personajes atraen tanto a los lectores. Ya. ¿Eh? Pero en la época en que tú estudiabas en la universidad, tú estabas obligado a leer una determinada cantidad de libros, porque los profesores te daban seguimiento. Y tú tenías No, y la obligación de cumplir con un programa de lectura de clásicos que debías conocer. Claro, cada curso tenía una lista de lecturas. Ajá. Oh, sí. Y luego, pero no solamente aquí, sino cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, cada curso te entregaban el syllabus del curso Sí. junto con la lista de lectura. Y tus exámenes iban a ser sobre esos libros que tú Ya. debías. Y yo recuerdo para mi examen de doctorado, no solamente tenía yo que examinar una tesis doctoral, sino también los conocimientos que me habían transmitido en los 3 años de cursos que yo habían tomado. Entonces la lista era como de 120 libros y había que leerse los 120 libros porque el jurado, compuesto por 5 miembros, te podían preguntar de cualquier libro, de esos 120 libros, lo que fuese. Ya. Entonces, Pero la academia tiene una altísima responsabilidad en el caso dominicano con el bajo nivel de lectura de los profesionales. Porque hay profesionales egresados que han leído muy pocos libros. Salvo algún texto especializado, recomendado y obligado que tenían que presentar lectura. Realmente no hay actualización. Aquí se usa mucho el folletismo y la fotocopia, Fran, en la academia universitaria. Ese es un problema. Y eso habla también de la bajísima calidad de determinadas profesiones. pero yo tengo la impresión de que hoy se lee más que antes. ¿Somos muchos más? Sí, pero también es que los medios electrónicos están transformando los vehículos de la lectura. Sí, sí. Puedo dar el testimonio de que el último libro que leí electrónico, no físico, es un libro tuyo, Explicación Histórica. Es el libro que reúne las conferencias que acaba de publicar la Academia Dominicana de la Historia y resume tus conferencias sobre temas de metodología histórica, conferencias sobre relación entre historia, literatura, novela histórica, periodismo. Un libro muy hermoso y de fácil lectura. El primer libro en el que tú hablas de ti. Sí. Lamentablemente. No, yo no digo lamentablemente porque son conferencias que tú ofreciste y me parece muy interesante porque en primera persona. Sí. Y tú haces anécdotas y cuentos y recuerdas y haces recomendaciones de libros que hay que leer. A mí me parece realmente muy interesante ese libro de la Academia Dominicana de la Historia. Creo que físicamente el libro en papel no está todavía disponible. Justamente la Academia comenzó a distribuirlo ayer porque el presidente de la Academia, con un sentido administrativo muy estricto, como había
otro libro que debía circular esta semana para que el mensajero no diera 2 viajes y no se gastara más gasolina, decidió esperar este segundo libro y comenzaron a distribuirlo ayer o antier. No, pero digo, me parece que está aquí encuesta. Está ya disponible encuesta. Me dijo que estaba encuesta. Bueno, pues me parece interesante, y aquí hay muchas publicaciones que se hacen. Yo acabo de visitar Letra Gráfica, que andaba buscando para regalárselo a alguien el libro Historia Dominicana de Orlando Hinoa, y fui allí a buscarlo a Letra Gráfica, y encontré un libro que Letra Gráfica había publicado, editado, sin notas de Orlando, que es la autobiografía de Porfirio Rubirosa. Y lo leí fácilmente, rápidamente, bien escrito el libro, con muchas omisiones, y de algún modo es casi una justificación del trujillismo, pero está ahí, y es un texto, una versión, digamos. Yo creo haber leído o escuchado alguna vez que ese libro, él dictó el contenido, y un escritor fantasma, de esos que se le paga, fue quien le dio forma. Pero está muy bien escrito el libro. Sí, bueno, pues no lo escribió él. No lo escribió él entonces directamente. Sí, pero el contenido aparece. Hay otro libro que se ha perdido aparentemente, el contenido mayor, que es un libro que el hijo de Trujillo, Ramfis, también iba dictando, y aparentemente una parte de ese libro fue lo que se publicó con la firma de León Esteves. De Pechito, como le decían. ¿Cómo se llamaba? Yo Ramfis, algo así. O sea que también aquí se ha dado el caso de unos cuantos libros que han sido dictados parcialmente Pero recuerdo quien recopiló los libros de Ramfis fue Bernardo Vega, a partir de las recopilaciones que dejó don Emilio Rodríguez de Morici, y que la hija de don Emilio tenía guardado, y que eso finalmente permitió. Pero eso no eran las memorias. Varias publicaciones. Eso no eran las memorias. No eran las memorias. Eran papeles, testimonios, del mismo don Emilio también, que representaba políticamente aquí a Ramfis. A Ramfis, sí. O por lo menos lo promovía, vamos a decir. Cuando se publica un libro, Fran, y uno quiere que ese libro se divulgue, se conozca, si no se tiene un nombre tan reconocido y tan apreciado como el de Fran Moya, ¿cómo hacemos para que la gente lo acepte, lo busque, lo lea? ¿La universidad qué papel juega en esto? Es que ahí sí yo creo que ha habido un descenso, y es que las universidades han eliminado o disminuido a casi nada sus programas de publicaciones. 25, 30 años atrás, las principales universidades tenían un departamento de publicaciones, publicaban varios libros al año, tenían varias revistas académicas. Todo eso disminuyó o desapareció. Entonces, yo creo que ahí las universidades han perdido liderazgo. No sé cuáles son las razones, probablemente económicas, porque como los libros se venden poco, tú haces una edición de 1000 ejemplares y con suerte vendes 300, a menos que seas un autor ya establecido, reconocido, o que hagas un libro de texto, o que seas presidente de un partido político y obligue a los militantes a comprar y leer tu libro, como ha sido el caso de algunos ejemplos. Algunos, sí, ciertamente. Interesante, yo creo que vamos a analizar un poco más cuando volvamos, luego de esta pausa que vamos a hacer, en este diálogo con Fran Moya Pons, historiador, intelectual, lector y conocedor además de la industria editorial de República Dominicana e internacional. En un momento volvemos. La historia de República Dominicana tiene múltiples lecturas, hay autores
renombrados, hay muchos historiadores. Yo creo que el dinamismo de los historiadores es notable. Sin embargo, hemos tenido, y en la actualidad es muy, muy frecuente, ver cómo los abogados se han convertido en los que manejan y de algún modo dirigen el debate. Aquí hay un fuerte debate en temas jurídicos. Yo sé que tú lo conoces muy bien porque tú fundaste la revista Gaceta Judicial. Y el haber fundado la revista Gaceta Judicial, esa revista hoy es también uno de los instrumentos del debate jurídico. Pero ese debate ha trascendido y los medios sienten la presión de los abogados. Los articulistas más notorios, más notables, son abogados también. ¿Cómo se puede interpretar eso, Fran, como echando así una mirada? Bueno, te puedo decir por el lado de los historiadores que los historiadores, su misión es mirar hacia atrás. ¿Ah? Sí. Los abogados miran el presente y tratan de arreglar el futuro. Además, la profesión jurídica en la República Dominicana ha estado desarrollándose notablemente. La sociedad se está volviendo más litigante, que antes lo era menos, y eso la legislación se ha ido modernizando. Las escuelas de derecho se han ido haciendo más relevante a sus graduandos porque lo están formando para que sirvan al desarrollo económico, al empresariado, al mundo de las inversiones, de las finanzas. Los conflictos también están, a medida que la población ha ido aumentando y estamos llegando a los 11 millones de habitantes, pues cada vez hay más conflictos que hay que dirimir. Tuvimos también por el lado del lado político una transición de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos. Eso había que encauzarlo tanto constitucionalmente como legislativamente. O sea, los abogados son realmente los protagonistas hoy del debate político, ciertamente. Sí, pero es porque gravitan mucho en otros campos de la vida dominicana. Gravitan mucho en el ámbito empresarial, en el ámbito político y hasta en el ámbito académico también. Y académico también. Sí. Tu reflexión me lleva a la lectura del Gran Cambio. Tu libro, con motivo del 50 aniversario del Banco Popular, que fue editado precisamente por el Banco Popular, pero es una reflexión sociológica, histórica, económica, aparte de tu libro sobre el tema de la infraestructura, pero de la infraestructura comunicacional, vial, arquitectónica de la República Dominicana. Y obviamente, pero hay aspectos que, siendo ese un libro de algún modo, creo que en algún momento tú lo definiste como ex cátedra. Hay de algún modo en ese libro una versión muy positiva de cómo la sociedad ha crecido y se ha empoderado en general. Y hemos pasado de una pobreza de muchos años a una riqueza ya bastante notoria, ¿no? Sí. Y en eso está la parte del debate de los intelectuales. Hay quienes dicen que no, que los intelectuales de hoy son intelectuales subsumidos, absorbidos, cooptados, y que el debate no se da. ¿O es que ya no es tan político el asunto? ¿Tú crees que los políticos han dejado de tener relevancia? ¿Que la izquierda fue protagonista de un debate durante mucho tiempo y ya no lo es? No, probablemente lo que ocurre es que el debate se ha desideologizado. La muerte de Trujillo, bueno, la dictadura de Trujillo no permitía el debate, para comenzar. Sí. Había un debate mínimo entre algunos historiadores, documentalistas, que si esta fecha era esto, que si aquello era exacto, pero la muerte de Trujillo abre el debate político en el escenario de la Guerra Fría, planetaria, con una
con un conflicto entre dos mundos, el mundo occidental y el mundo socialista, vamos a ponerlo así, o sea, Europa, Estados Unidos por un lado y Rusia, China por el otro lado. Hay en ese momento la aspiración de parte de los países comunistas de extender el comunismo por todo el planeta, como ahora ocurre con otros, con los musulmanes, por ejemplo, que quieren. Entonces, el comunismo realmente era un movimiento y una doctrina muy ideológica, que avanzaba ideológicamente. Para tú llegar a la utopía de la dominación mundial, tú también tenías que extender la doctrina mundialmente, o la ideología. Entonces aquí los que patrocinaban el cambio hacia el socialismo y eventualmente hacia el comunismo eran personas con profunda fe ideológica, sino formación. Muchos estaban también muy formados ideológicamente. Entonces, el debate político, el debate por el cambio, el debate económico, que si había feudalismo, que si había capitalismo, era sumamente ideológico. Entonces, con la caída del muro de Berlín y con el descrédito de los movimientos socialistas y comunistas y la quiebra de los partidos comunistas y también el descrédito del liderazgo de estos partidos, el debate ideológico capitalismo-comunismo empezó a difuminarse, y hoy apenas, es más, ahora es casi vergonzoso para algunos de estos grandes protagonistas reconocer que ellos fueron los abanderados de ese debate. Sí, ciertamente. Pero hay también una versión de cómo se ve la sociedad y cómo se analiza la historia. Cuando uno ve los libros del director del Archivo General de la Nación, Roberto Casas, sobre modos de producción en la época de la dominación española, por ejemplo. Tú te das cuenta que hay una visión y una interpretación. Cuando se analiza la historia en el libro grueso, la historia general, tomo 1, la historia general del pueblo dominicano, cuando tú lees la versión que te ofrece el doctor Casas, tú te das cuenta que hay un instrumental metodológico marxista en esa versión del análisis de hoy, que sigue siendo porque es motivo de debate. Sí, el marxismo no ha desaparecido de la academia, sigue siendo vamos a decir, una referencia doctrinal y teórica de los que fueron activistas o militantes de partidos marxistas. O sea, porque las ideologías crean mentalidades también, y las mentalidades son más duraderas que las piedras. Difícilmente la gente cambie totalmente de mentalidad, sobre todo si te formaste. O sea, si tú te formaste católico, aunque tú te hagas ateo luego, tú eres católico culturalmente. Culturalmente, entonces, en tu comportamiento, tu actitud. Porque hay una cosa que es distinto a la ideología, que es la mentalidad. La mentalidad viene siendo como que tu estructura íntima más profunda y más sólida. Sí. Que esa cambia muy difícilmente. Cuando uno lee a Juan Isidro Jiménez Grullón sobre los padres de la patria, el mito de los padres o los mitos de los padres de la patria, y lees a otros autores que tienen versiones más o menos en esa misma onda, bueno, pues es una lectura distinta de la historia o una búsqueda que normalmente se encuentra. Los negros, los mulatos y la nación dominicana, de Franklin Franco. Él dice, yo voy a buscar el tema de la negritud y de la esclavitud en la historia dominicana, como lo encontró el padre José Luis Sáez. Es que así es que avanza la historia. La historia avanza en la medida en que los historiadores van encontrando nuevos temas para investigar y nuevas explicaciones para los presentes cuyas causas ellos quieren determinar. Y no importa que haya poca lectura de esos textos. Pero no importa en qué sentido. Sí, en el sentido de que son textos que no se masifican.
Oh, sí. La española en el siglo XVI, tu primer libro que acaba de cumplir 50 años, Ajá. ¿verdad? Es un libro poco conocido, o es el más conocido de tus libros. No, creo que el manual es el libro más. El manual, el manual. pero con la española en el siglo XVI, ten en cuenta que ese libro llevó 4 ediciones. O sea, hace 50 años la primera edición fueron 1000 ejemplares y se vendió de una vez y hubo que hacer una segunda edición y se vendió de una vez y hubo que hacer una tercera edición. Se vendía edición. más antes. Claro que sí. Se leía más antes. Lo que pasa Perdón que te doy, pero... No, pero está buena la observación. Sí, porque tú me dices, se lee más ahora, ¿no? Óyeme, si un editor te dice, mira, no haga más de 100 libros, y tú me dices, antes hicimos 1000 y después 1000 más pero y más. Hay que ver cuáles libros. Fíjate, a mí me dicen en las librerías, y cuando digo de las librerías estoy hablando de 2, la Trinitaria y Cuesta, que los libros de poesía no se venden. Sí, es verdad. Los libros de poesía hay que regalarlos. Sí. ¿No? Entonces se vende ciencia política, economía, historia, ciencias sociales, biografía. En Estados Unidos, yo recuerdo haber leído... La novela y el cuento están por encima de la poesía. Sí, claro que sí. Pero yo recuerdo haber leído en algún sitio, años atrás, que la categoría de libros que más se venden en Estados Unidos son los libros de cocina. Sí, ciertamente. Y en segundo lugar, las biografías. Sí. Pero aquí también. Aquí también. Sí, aquí Entonces también. Tú vas al centro Cuesta y tú vas a ver que el área de biografía es bastante extensa. Sí. Y luego la ficción, novelas claro, sobre todo. Sí, sí. Las novedades bibliográficas, sí. Entonces, autores como Vargas Llosa tienen una popularidad y... Ahora, ha habido libros aquí que han marcado épocas. Yo me acuerdo El Padrino. Cuando salió esa novela, aquí hubo quienes aprovecharon la demanda mundial y hicieron varias ediciones piratas de 5.000 ejemplares cada una. Por lo menos 15.000 ejemplares se imprimieron aquí. Del Padrino. Del Padrino en ediciones piratas. Sí. Sí, aquí hubo... Es más... abogados que tenían editoriales de hacer... Hubo uno de esos impresores que exportaba El Padrino a Puerto Rico. Ya. Sí, me acuerdo de eso. Sí, ciertamente. Pero además, recuerda Editora Taller de José Cuello, que era una editorial muy activa y que tenía ediciones de literatura, de textos, de historia, de política. Era muy, muy activa. Eso desapareció. Sí. Y es parte de la debilidad. Tú dices, quedan 2 librerías. Pero, ¿y editoriales? ¿Cuántas tenemos? Las universidades ya tú lo registraste, dejaron de publicar. Editoriales está el Archivo de la Nación, que es la más dinámica, la Academia de la Historia y letra pero el archivo, la de Orlando. Letra gráfica. Bueno, Cielo Naranja, que es una editorial muy pequeña. Y Cielo Naranja, que vende más a través del internet que localmente. Así es, sí. Pero el Archivo General de la Nación acaba de publicar una novela, Charamicos. ¿Así? De historia, de una cosa. Es un tema histórico, es un poco el balaguerismo y algunas historias personales, etcétera. Sí, de Ángel Hernández. Es una labor que un poco se extralimita a la labor del Archivo General de la Nación en temas de historia, ¿no? Porque el archivo es el conservador de la historia. Claro, el archivo también en el pasado hizo música. Digo, conservó música y hizo ediciones. Bueno, la música, de discos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso tiene una división que guarda música de valor histórico y el Archivo Nacional también, grabaciones. Porque hay grabaciones musicales que son históricas. Por ejemplo, cada vez que me acuerdo del ciclón de los Matamoros, esa es una grabación histórica, porque está referida a un hecho histórico de gran importancia como fue el ciclón de San Zenón. O sea que la música no hay que concebirla como uno de los posibles documentos para el estudio de la historia. Sí, ciertamente. Entonces, a mí me gustaría conocer cuáles serían tus recomendaciones. Por ejemplo, un profesional salido de una universidad tiene que haber leído algunas obras dominicanas y de la literatura universal.
¿qué debe leer? ¿Ficción? ¿Qué debe leer? ¿Ensayo? ¿Qué debe leer? ¿Biografías? Debe leer todo. ¿O No solo todo, historia? todo, no, todo. La gente se va formando, es como como tu cuerpo. Tu cuerpo tú lo has construido comiendo todo tipo de alimentos. Así mismo debe ser con la mente. Uno debe seguir cultivando su mente, sea personal o profesionalmente hablando, leyendo de todo. Sí. Yo recuerdo, estoy hablando mucho de mí, No, pero qué bien, qué bueno. yo recuerdo en el año 2006, me acuerdo del año, porque yo me tomé un par de meses, me fui a terminar la historia mía del Caribe, Estados Unidos, y cuando regreso, como que no quería leer historia, entonces me leí un libro sobre inyectores de motores diésel. Era una curiosidad que yo tenía. Sí. Entonces, uno debe leer de todo lo que satisfaga tu curiosidad y contribuya o no, pero normalmente contribuirá a tu formación. Tú debes leerlo, si tienes el tiempo. Si tienes el tiempo, por supuesto. Sí. Pero tú lees también por gozo, por disfrute, o solamente por un compromiso con No, yo leo algunas cosas por disfrute, sí, pero casi nunca tienen nada que ver de historia. Son cosas así que me gustaría saber. Por ejemplo, este mes pasado, Santiago Castro Ventura publicó un libro de historia, sí, pero sobre un tema hasta ahora no historiado, como es la historia de los automóviles en la República Dominicana. Sí. Se llama El Auto. El Auto, sí. Un libro extraordinario, muy bien hecho. Excelente libro, sí. Pero el año pasado publicó uno que son como si fuesen sus cátedras de historia de medicina. También, o sea, sí. Bueno, yo me leí ese libro porque me interesa saber, en fin, cómo se desarrolló la vacuna antituberculosa, la antitetánica, ese tipo de cosas. Santiago Castro Ventura acaba de publicar un libro sobre la esclavitud disfrazada en la sociedad dominicana después de la anexión a España. Yo lo voy a leer también. Sí. Unos chinos que trajeron disfrazados como si fuesen trabajadores, pero en realidad eran esclavos. Sí. Porque República Dominicana había abolido en 1844 la esclavitud. Claro. Entonces, ese libro es una curiosidad. Sí. Él se ha interesado mucho, Santiago, también en el tema de la restauración. Dice, ¿cómo es que en España los medios de comunicación leyeron y recibieron la información oficial sobre el proceso de separación de aquí y luego la restauración? Sí. Curioso, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo vieron otros países europeos? Interesante. Santiago Castro Ventura es un excelente historiador. Él tiene una historia de la pediatría en la República. Y escribió un libro. Muy bueno. Escribió un libro sobre las enfermedades de los presidentes dominicanos. Sí, también. ¿Cómo murió? Fue uno de sus primeros libros, sí. Sí. De modo que a mí me gustaría tener alguna recomendación, Fran, de que, bueno, hay que leer, señores. Bueno, ¿tú qué recomiendas leer? Lo que pasa es que yo... sé que es todo, pero... Sí, lo que pasa es que también en mi caso, ya yo me he ido deformando un poco con la edad. Sí, cuando digo deformando es porque he ido poniendo, como que he ido engordando a un solo lado y el otro lo estoy dejando que se... Yo leo generalmente ciencias sociales. Yo leo mucha economía, muchas cosas. A mí me interesan mucho las cosas económicas, las cosas demográficas. La demografía me interesa mucho. Sí. La epidemiología siempre ha sido un tema, no de ahora, sino de... En tus libros está clarísimo que la demografía... Sí. La antropología social, cultural, en fin, todas estas cosas que son como ramas colaterales así, es de lo que yo más leo. Porque me da placer, pero también porque son instrumentales para entender el fenómeno social que a mí me interesa estudiar. Por eso yo les recomiendo mucho a los historiadores que lean todo lo que puedan sobre las demás ciencias sociales. Porque un libro de historia muy bien hecho te deja un buen sabor, te enseña mucho, pero los instrumentos con los cuales tú como historiador podrías producir un libro tan bueno como el que acabas de leer,
vienen de las demás ciencias sociales. Anotemos algo interesante y tal vez si Frank quiere referirse a eso, yo se lo puedo preguntar en el último segmento que vamos a tener a continuación. Tú nunca has escrito una biografía de ningún personaje, ni en tus libros de historia te detienes en ningún personaje de la historia. Tú trabajas con los procesos sociales, no con las personas. Correcto. Si quieres hablamos de eso, porque es un punto importantísimo para entender lo que cuenta Frank en sus libros de historia. En un momento retornamos. En su autobiografía, Gregorio Luperón decía que el héroe no es nada más que el alma colectiva individualizada. Y entonces tú no te fijas en los héroes. ¿Qué pasa contigo con eso? Bueno, que a mí lo que me interesa son los procesos sociales. Ver la marcha general de las sociedades, en este caso la sociedad dominicana o caribeña, independientemente de las individualidades. Porque las individualidades son decisivas en coyunturas, pero realmente lo que cuenta pero lo que a mí me interesa no es lo que cuenta, es el cambio estructural. Cómo de una sociedad neolítica, como era la de los taínos, pasamos a una sociedad colonial, y de esta pasamos a una sociedad mercantil, y de esta a una sociedad capitalista, y luego esta a una sociedad, vamos a decir, más moderna dentro que ha hecho una revolución capitalista, como es el caso de la dominicana. La biografía, a mí realmente nunca me ha interesado por una razón, porque yo creo que la biografía es lo que más se parece a la ficción. Porque cógelo con tu propia vida. ¿Cuántas acciones y decisiones no has tomado tú que han sido percibidas socialmente y por lo tanto son, comillas, históricas para alguien, por lo menos, que la gente no conoce cuáles fueron las motivaciones de esas acciones? Uy, pero muchas. Claro. Entonces, en la biografía, a mí siempre me inquietó desde jovencito, y mira, leí de jovencito 2 o 3 biografías. Recuerdo la de Bolívar, de Emil Ludwig, que era una biografía clásica que se leía mucho en mi época juvenil. Sí. Fascinante, extraordinariamente bien escrita. Pero tú lo que tienes ahí es un autor que está inventando motivaciones. Y entonces aquello que parece tan real, en cierto modo es más cercano a la novela, y es casi ficción. Entonces, la biografía a mí nunca me interesó por eso, porque la he considerado siempre muy cercana a la ficción. A la ficción. Entonces, no me ayuda, en tanto que si los procesos sociales, sobre todo si son mensurables, si yo puedo cuantificarlos o cuantificar las causalidades, me resultan un poco más objetivos. O sea, yo puedo decir con cierta seguridad que los padrones, que los censos parroquiales en 1860 arrojaban una población de 200.000 personas en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, y que otros censos parroquiales en 1905 arrojaron una población de 638.000 personas. Y eso me permite a mí medir la tasa de crecimiento, entonces eso permite explicar una serie de cosas. Eso para mí es mucho más seguro que ponerme a explicar las motivaciones que tuvo Luperón para favorecer a Ulises Heró, cuando Ulises Heró mostraba todo lo que no debía ser un gobernante en la República Dominicana. ¿Tú me entiendes? Etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Entonces la biografía y la historia política me interesa muy poco por esa razón, porque creo que no me aclara aquello que yo quiero saber, que es el cambio estructural. Sí. Claro, tiene su género, tiene sus cultivadores, tiene su importancia, porque también la historia política te marca cronología. Claro.
Históricamente hay que decir que Gregorio Luperón fue quien prohijó, aupó, exaltó, le dio posiciones a Ulises Geró, un demócrata, un héroe nacionalista, promueve a un dictador. Horacio Vázquez fue un héroe de alguna manera, porque también fue de los que participó en ese proceso que finalmente se convirtió en el magnicidio el 26 de julio de 1899, y es un hombre que asume el poder al salir las tropas norteamericanas en 1924. Pero él es el que permite, el que aupa, el que apoya finalmente al brigadier Trujillo. Sí, Trujillo es el gran héroe que borra a Horacio Vázquez de la historia. Sí. Entonces, en una biografía de Horacio Vázquez, si tú fueras a escribirla, ¿cómo tú explicas esas motivaciones? Bueno. Pero lo importante de esto es que se supone que el historiador debe buscar causas. Entonces, ¿cómo explicas las causas que llevan, las causas íntimas o circunstanciales o materiales que llevan a Horacio Vázquez a promover a Trujillo? Sí. Entonces, eso es muy... El libro de Medina Bennett, de Víctor Medina Bennett, está lleno de perplejidades también. Él mismo, Medina Bennett, no se explica aquello. No se lo explica. Sí. Trujillo va y se hinca en la cama donde Horacio Vázquez está enfermo, y le llora y le dice, yo lo apoyo. Exactamente. Y le hace creer. Le hace creer. Sí. Obviamente que también estos son de los elementos importantes. Cuando alguien se acerca a ti, que yo sé que ocurre con mucha frecuencia, y te dice, Fran, yo he leído todos tus libros, ¿hay algún libro escrito por otra persona sobre historia dominicana que yo deba conocer? Oh, sí, muchos. Muchos. No solamente eso, sino que en la Academia de la Historia, justamente este año, acabamos de publicar una lista, en un folletico así, una guía para el estudio de la historia dominicana, con 112 libros. Yo lo vi, es un folletito pequeño y está así. Yo suscribo esa lista. Esa lista. Tú quieres saber historia dominicana, estos son los 112 libros fundamentales. Ya. Pero si tú quieres que te mencione algunos, yo te puedo decir, uno de los libros que más explica cómo se transforma la sociedad dominicana en el siglo XIX su marcha hacia una sociedad más moderna, es el libro de Harry Huttink, El pueblo dominicano, 1850-1900. Sí. Si tú quieres saber cómo continúa esa modernización que desemboca políticamente en la dictadura de Trujillo, el libro de Luis Felipe Mejía. Luis Felipe Mejía, Trujillo. Se llama... Luis Felipe Mejía, es un libro extraordinario. Exactamente. Sí, pero es sobre de Trujillo a Lilis, creo. De Lilis a Trujillo. De Lilis a Trujillo. Luis Felipe Mejía. Excelente texto. Entonces, tú tienes así una serie de libros. Ese libro hay que leerlo conjuntamente con el libro de Medina Bennett. ¿Verdad que sí? Que se llama Los Responsables. Libro maravilloso. Sí. Junto hay que leer esos dos libros. No, pues así mismo. Entonces, hay una, vamos a llamarle, esa lista viene siendo como el canon historiográfico. Qué bueno. Eso está también en la página de la Academia Dominicana de la Historia, y está como folletito pequeñito, que han publicado varios folletos. Fue una idea del presidente, de José Chescheco. Qué bien. Y si le tuvieras que asignar una responsabilidad a la Academia Universitaria Dominicana para impulsar la lectura, ¿cuál sería tu recomendación? Yo sé que tú has sido académico, maestro, profesor, tienes temas de metodología, etcétera, y tú sabes qué es lo que hay que hacer, pero bueno, para que la gente comience a conocer, porque hay mucho desconocimiento, lamentablemente, pero no puede haber un profesional que desconozca la historia del país. Bueno, tú dices en la academia. En la academia. Simplemente poner, mandar lecturas y poner notas en función de la comprensión, de la realización y comprensión de esas lecturas. Eso lo hacíamos nosotros. Por ejemplo,
el curso tal... Y la comprensión no es solo por un informe. No, eso va con un examen. Con un examen. Seguro. Ya. Porque también una de las cosas que hay, una de las cosas tristes, o de los productos tristes de del sistema educativo dominicano es que la población dominicana ha perdido capacidad de comprensión de la lectura. Mucha gente lee y no puede luego explicar lo que ha leído. Sí, ese es el tema. En realidad, los niños de menos de 12 años no comprenden un texto simple. Y obviamente estamos hablando de educación inicial, a la que el Estado le pone poca atención, bueno, y la educación primaria. En el libro que tú mencionaste al principio, La explicación histórica, hay un capítulo en donde hay un manualito para enseñar a los niños a leer y comprender, en este caso, la historia. La historia, sí. Porque una de las cosas que es necesaria en el caso de los niños es que los niños sepan el significado de cada palabra. O sea, porque si no le pasan por arriba. Yo recuerdo en la escuela cuando nos ponían a leer el Quijote que había muchísimas palabras y entonces ahí mismo nos desencantábamos y lo dejábamos. Sí, ciertamente. Cuando lo que el profesor debió haber hecho con nosotros era ponernos a buscar en el diccionario el significado de esas palabras e ir parte por parte. Sí, ciertamente. Yo tuve una experiencia, y te lo puedo contar, yo creo que en algún momento también te lo he dicho. Tuve una experiencia que leí el Quijote en una versión del español del siglo XVI. Y entonces, ¿con diccionario o sin diccionario? Sin diccionario, pero como quiera ahí había algunas cosas que, palabras en desuso o palabras inventadas por Cervantes, pero que desconocía. Pero uno en el contexto va entendiendo y es una belleza, es una fiesta lo de leer el Quijote. En cualquiera de las versiones, aun sea con las traducciones modernas que se han hecho, pero conocerlo como se hizo en 1505, 1500, es una belleza extraordinaria. Pero yo recuerdo que los muchachos detestábamos el Quijote cuando llegábamos a una palabra que el profesor tampoco sabía explicarnos, pero tampoco decía, vamos a buscarla en el diccionario. Hay que usar el diccionario. Esa es otra de las cosas. Pero con las nuevas tecnologías, el diccionario se ha convertido también en tecnológico. Ya tú no tienes el grueso volumen, sino que tú puedes ir al señor Google y tú lo buscas y hay los diccionarios disponibles en internet. Claro, eso está ayudando mucho a que mucha gente que antes no leía, que no comprendía lo que leía, ahora está comprendiendo mejor. Tú puedes ir al diccionario de la Academia, de la Real Academia de la Lengua, en internet, y ahí mismo ellos te dan los avances y las recomendaciones. Entonces yo quisiera saber, Fran, y para esto es que me gustaría alguna recomendación. Libros de ficción y no de ficción, literatura. Tú acabas de hablar del Quijote. El Quijote es ficción, por todos lados. Es ficción. Una locura de un loco y un pobre campesino que se sustenta en los dichos populares, él y su familia. Pero es necesario conocer textos como ese, por ejemplo. Sí, porque hay novelas superiores, vamos a llamar así, que ellas solas sintetizan visiones del mundo, aunque sean ficticias, pero son visiones del mundo. Pueden ser utópicas o pueden ser históricas, como son el caso de grandes novelas históricas, o que usan la historia para dar contexto a la ficción, como es el caso de Los Miserables, de Víctor Hugo, ¿verdad? O aquella famosa novela que te retrata mucho la vida del Imperio Romano, Quo Vadis. ¿Te acuerdas? De Sienkiewicz. O aquella sobre la sociedad y la cultura japonesa que hizo Shogun. Entonces hay estas grandes novelas. Hay que leerlas. Los hermanos Karamazov, Guerra y Paz, de Tolstoy, en fin. Y sobre todo hay una edad en que la lectura de estas novelas
tiene un impacto formativo mayor, porque a cierta edad, digamos a la edad nuestra, ya nosotros leemos por diversión, Sí. no por novelas, por diversión o entretenimiento, no por formación. Pero en los años juveniles, esas novelas contribuyen a formar el carácter de las personas. Así es. La sangre es una novela, pero retrata una realidad. Sí. Los que falsificaron la firma de Dios es una novela, pero retrata un momento y una realidad. Sí, sí, sí. La fiesta del chivo retrata un momento y Bueno, una... la fiesta del chivo tiene Memorias de una dama. Sí. Son dos novelas, la fiesta del chivo. Son dos novelas. Bueno, hay una novela histórica y una historia novelada. Está explicado en el libro que acaba de mencionar. La explicación histórica. La parte de Úrsula Sí. es una novela histórica. Ahora, la parte del atentado contra Trujillo es una historia novelada. Es una historia que él va completando con aquellas cosas que no estaban en los libros y que no se le habían dicho, él la completa con la imaginación. Entonces, él novela esa historia. Sí. Hay un autor español llamado Santiago Posteguillo que se ha especializado en la novelación histórica del Imperio Romano. ¿Cómo se llama? Santiago Posteguillo. Yo he leído todas sus novelas. Estoy leyendo la última, que tiene como 800 páginas y son novelas sobre el Imperio Romano. Esta es sobre la mujer y el papel de la mujer en el ejercicio del poder dentro del Imperio Romano. ¿Qué pasa, Fausto? Que tú eres de las personas que más lee en este país. Cada vez que yo me junto contigo, tú me cuentas de 4 o 5 libros que tú has leído y siempre te pregunto que con qué tiempo tú puedes leer tanto. Leemos mucho, Frank, leemos mucho. Tú lees mucho, porque estamos rodeados de libros por todos lados. Y eso es una oportunidad que tienen los jóvenes de hoy. Hay tantos libros disponibles, Frank. Sí. Y obviamente el libro es un instrumento no solamente de trabajo, sino de disfrute y de transmisión del conocimiento. Y va a seguirlo siendo, ¿eh? Hay quienes hablan de la desaparición del libro, pero no, el libro no desaparece. No desaparece, definitivamente. Eso no es posible. Gracias a Fran Moya Pons, historiador, un intelectual reconocido y apreciado y querido, por aceptar esta conversación con nosotros. Muchas gracias a Fran. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.